Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa, en esta nueva etapa donde vamos a profundizar el libro de Daniel. Un libro que tiene mucha, pero mucha información. Antes de comenzar, les quiero agradecer por siempre acompañarnos y estar apoyando en el canal. Y les quiero recordar que se puedan suscribir a nuestro canal Perspectiva Siglo XXI para poder estar apoyando y poder compartir este mensaje de Dios tan lindo a todo el mundo. Ahora sí, vamos a presentar a mi compañero, el que siempre está en cada programa explicando los versículos y el tema de hoy. Así que Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos a los que están ahí del otro lado. Gracias por, como decía Mariano, ¿no? De mi parte también les agradezco, de parte de Rubén, quienes estamos llevando a cabo el proyecto de Perspectiva Siglo XXI, que es esto de poder predicar a todo el mundo y anunciar que Cristo pronto viene. Necesitamos la ayuda de cada uno de ustedes, ¿no? Una de las maneras, como decía Mariano, era suscribiéndose. Y sobre todo en este periodo que empieza, que es muy importante que empecemos a compartir estos programas, porque vamos a estar comenzando y siguiendo con un libro muy especial. Como Mariano les decía recién, vamos a estudiar el libro de Daniel. Pero ¿saben qué? Lo vamos a estudiar en profundidad. Y estudiar en profundidad quiere decir que vamos a ir desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 en su totalidad. Vamos a ver qué significaban los diferentes metales, qué significaban las bestias, qué significaba lo del macho, el carnero, qué significaba un ángel fuerte, qué significa Miguel, cuál fue la guerra que hubo con el príncipe de Persia, quién era el rey del norte, quién era el rey del sur. Y si podemos estar toda la tarde hablando de simbolismos. Entonces, tenemos que entender de que Dios quiere hablarnos hoy. Hoy Dios quiere hablarte y quiere mostrarte y quiere darte a conocer que en medio de este caos, en medio de este dolor, ¿por qué la política se está desarrollando como se está desarrollando? ¿Por qué Estados Unidos hace lo que hace? ¿Cómo es que Rusia, guerra? La Biblia no está separada de la historia y de la actualidad. Y Daniel, junto con Apocalipsis, son libros que nos van a ayudar a entender un poquito más, ¿o no, Mariano? Exactamente. Ahora yo les quiero preguntar, cuando ustedes entran en una página, descargan una aplicación o firman un contrato, siempre están las letras chiquititas, ¿no? Esas bases y condiciones. En este caso, con este primer video, con este primer programa, vamos a ver las bases y condiciones para poder entender el libro de Daniel. Así que sin más preámbulo, ¿qué te parece, Mati, si empezamos? Exactamente. Vamos a ir a la podríamos decir, aplicación y primer pensamiento que tenemos para el programa de hoy, Mariano. ¿Querés leer lo que dice la imagen? Profecía o adivinación. La adivinación es el conocimiento de las cosas futuras u ocultas por medio de agüeros o sortilegios, según Priora. Y la profecía, según la Biblia, es una de las maneras como Dios se ha revelado. Y acá tenemos dos conceptos importantes. Y ponete a pensar, ¿te preocupa el futuro? Yo sé que hay personas que les preocupa mucho el futuro, otros que están preocupados por el pasado, y hay otros que inclusive no pueden soltar el pasado. Y hay otros que se ocupan de su presente. Y hay algo interesante. El futuro, el mañana, ¿alguno lo tiene asegurado? No. El ayer, ¿podemos hacer algo con el ayer? Tampoco. ¿Cuál es el único tiempo tangible en el que podemos hacer algo para cambiar nuestra realidad? Hoy. Y es más, ni siquiera hoy alcanza, es el ahora. Y saben, en búsqueda de esto, de nuevas respuestas, en búsqueda de quizás incertidumbres a la vida, no tener un objetivo, no tener una misión por la que vivir, la gente suele recurrir a diferentes métodos para poder tener paz y tranquilidad. Uno de esos es la adivinación, ¿no? La adivinación tiene que ver con esto, con cosas que van a pasar en el futuro, con cosas que son ocultas, que son misteriosas, y muchas veces queremos saber más. Y por querer saber más, no sabemos a dónde buscar y terminamos cayendo en lugares que no deberíamos estar. Y justo de eso habla el programa de hoy, para que podamos entender de que el único lugar seguro donde vamos a poder encontrar esperanza para un futuro, donde vamos a poder encontrar una seguridad para el hoy, es en la Biblia. Y sobre todo en los libros y en el libro que vamos a estudiar. Pero saben, esto no es algo de hoy. Esto de la adivinación, todo este sistema de ver, estudiar, viene desde antes. Mariano, ¿querés leer lo que dice en la imagen?
Dice, métodos de adivinación. En Mesopotamia, sacerdotes y profetas, la mayoría de los dirigentes y gobernantes difícilmente tomarían una decisión sin antes consultar a un sacerdote o adivino. Existían diversas designaciones. El Barú, que significaba vidente, Yailú, Yabrú, Mahú, adivinación. Eran adivinos que empleaban diversos métodos, conformaban la clase más importante de todas. Tras el empleo de sus métodos respondían con oráculos supuestamente de los dioses. El más relevante era el Barú. Y acá tenemos que entender algo. La Biblia fue dada en un contexto. Y sobre todo lo que vamos a ver es el contexto entre el programa de hoy y el que vamos a ver mañana, el contexto en el que Daniel se escribe, cuáles eran las influencias que había en ese momento y qué tiene que ver eso con hoy. Saben, en aquel entonces los profetas, los grandes reyes, siempre tenían un séquito que les seguía, que eran sus consejeros. Pero estos consejeros no eran consejeros de que decían lo que a él le parece. No era lo que hoy es un psicólogo, ¿no? Que un psicólogo es alguien que charla y te dice. Sino que eran personajes, eran personas, que podrían ser tanto hombres como mujeres, que a través de elementos exteriores querían revelarle el futuro. ¿Sí? Alguna vez escuché que decían que ir al psicólogo era... no se podía porque estaba dentro de este grupo de gente, ¿no? Cuando en realidad no es así. Son profesionales de la salud. No está separado la psicología del bienestar de cada uno de nosotros. Y en aquel entonces tenían podríamos decir, una designación especial. Y sobre todo, cargos importantes. Podríamos decir que aquellos personajes, vamos a decirles personas, que se encargaban de la adivinación, de la evidencia, de presagiar el futuro, eran personas reconocidas en la sociedad. Y sobre todo eran consultadas por los reyes de turno, dependiendo del rey que le tocaba. La zona de Mesopotamia es donde nació la civilización. Y por ahí escuchamos hablar de Mesopotamia, ¿no? Y suena lindo y raro. Y parece que sabemos porque decimos, no, porque en Mesopotamia, debe haber estudiado. Pero ¿qué región es Mesopotamia? Saben, si vamos a la actualidad, ¿no? Nosotros, donde hoy estamos nosotros grabando este programa, estamos acá en Argentina, acá abajo, casi que nos estamos cayendo del planeta Tierra. Pero la zona, podríamos decir, de Mesopotamia, era la zona del norte de Egipto y el este de Asia. Hoy, por ejemplo, podemos conocer países como Turquía, Irak. Toda esa zona es la zona de Mesopotamia. Ahí empezó la civilización, ¿sí? Ahí es donde las grandes ciudades empezaron a ser construidas. ¿O ustedes se creen que es por casualidad que en los países como Irak, los príncipes árabes sean los más ricos en cuanto, los jeques hablando, ¿no? En cuanto a cantidad de fósiles? Claro que en este lugar está lleno de fósiles y son huesos en descomposición. Y acá empezó todo. Yendo un poquito más, podríamos decir ampliando el mapa, haciéndole zoom a la Mesopotamia, que sería formada por lo que hoy conocemos como Irak, como Kuwait, como Siria, como Líbano, como Israel, como Jordania. Por ejemplo, tenemos un país acá conocidos como Emiratos Árabes, y si somos argentinos, está Qatar por ahí, que tiene un gustito especial, ¿no? Desde el año pasado, desde el 2023. Toda esta zona es la que se conocía como Mesopotamia. Algo interesante, algo más que interesante. Tenemos que entender que esto se lo conocía como la medialuna fértil. ¿Sí? Si alguien tenía que viajar de acá, de oeste a este, no lo hacía, de este a oeste, no lo hacía a través del desierto, porque esto era todo desierto, sino que al contrario, seguía esta forma de media luna, porque esa era la zona fértil, porque en ese lugar había ríos. Obviamente, el viaje era mucho más largo, pero era más llevadero. Había sombra, había agua, ¿no? E inclusive había rutas marcadas ya. Les voy a explicar algo más en profundidad ahora. Lo que hoy se conoce como Irak, ¿sí?
lo que hoy se conoce como Irak, es, diríamos, lo que quedó de la antigua Babilonia. En esa zona, por ejemplo, se encontró Babilonia, en esa zona también estaba Nínive. ¿Saben? De acá, de esta zona, y no estamos hablando de, no es el ánimo dar geografía exacta, ¿no? Sino aproximaciones. De esta zona, acá en Irak, Dios llamó a Abraham a ir a Jerusalén, a Israel, a la tierra prometida, a Canaán. ¿Por qué creen ustedes que Dios saca a Abraham de esta zona para acá? ¿No será que se había corrompido la sociedad de tal manera que no podía sacar su descendencia en un lugar tan corrupto? Necesitaba proteger de manera particular. ¿No será que las religiones de este lugar eran tan corruptas y estaban tan influenciadas por Satanás que no se podía adorar correctamente a Dios? Y Dios necesitaba mostrarle a Abraham cuál era la manera correcta de adorarlo. En esta zona, lo que hoy conocemos como Irak, es donde estuvo Babilonia. Y Dios lo sacó. ¿Y a que no saben ustedes cuál fue el viaje que hizo Abraham cuando salió? Así es, el de la media luna fértil hasta llegar a Israel, a la tierra que Dios le había prometido. Y en esta zona es donde toda la historia comienza. Hacia el norte tenemos el monte de Ararat, que es donde está el arca de Noé. Ahí eso se lo conoce generalmente como la cuna de la civilización. ¿Y por qué hablamos de esto? Y porque tenemos que ubicarnos en el lugar. Como hoy hablamos, son principios para poder entender un poquito más la idiosincrasia del lugar, ¿no? Países árabes rodeaban y rodean esta zona. Entonces, ¿es importante entender? Sí, porque vamos a entender cómo era su adoración para entender si está bien hacer lo que ellos hacían. Y Mariano, te voy a pedir ahora que leas lo siguiente. Métodos improvisados. Se trataba de agüeros o presagios acerca de sucesos que podrían ocurrir. Se recurría a diversos medios, astros, vuelo de las aves, tiempo, sueños, etc. Entonces, en esa época, en la época de Daniel y a lo largo de toda la historia y hoy en día, se utilizan diferentes métodos de adivinación. Tenemos dos grupos grandes, unos son métodos improvisados y otros son métodos que tienen una forma especial y ya lo vamos a estudiar. Dentro de estos métodos improvisados, por ejemplo, teníamos, al ver la gente cómo volaba las aves, sabían si iban a tener una buena siembra. Al ver estos sabios adivinos, estudiar las estrellas, iban a poder decir si hoy vamos a estar de buen humor o no. Inclusive, los sueños le daban el crédito de los sueños a los dioses. Ahora, ¿qué pasó con Nabucodonosor? ¿Cómo se comunicó Dios con Nabucodonosor? A través del sueño. ¿O no soñó con una estatua? ¿O no soñó con un árbol gigante? Ya vamos a estudiar qué significa eso. Pero los sueños eran elementos que utilizaban podríamos decir, los profetas, los adivinos, para decir que era Dios quien se había comunicado con ellos. Entonces, cuando el rey Nabucodonosor recibe los sueños, él entiende que hay un poder superior que se está queriendo comunicar. Por eso es la desesperación. ¿Se dan cuenta la importancia de entender el contexto para poder entender después lo específico? Nabucodonosor sabía que si no interpretaba ese sueño que había recibido sin conocer al Dios verdadero aún todavía, él sabía que iba a haber desgracia en su reino. Por eso mandó a llamar a todos a que le puedan responder. Pero sin embargo nadie pudo, solo el siervo del Dios viviente, Daniel. Entonces estos eran métodos improvisados, pero también había métodos preparados. Como por ejemplo, Mariano, la hidromancia, que era agua con aceite o cera y se basaban en las diferentes formas que se formaban. Agarraban en un recipiente, tiraban agua y después le tiraban arriba aceite o cera, el aceite líquido, la cera derretida, y según las formas que se formaban podían adivinar el futuro. Hay cosas muy parecidas hoy, ¿no? A ver, si tenemos 3 burbujas grandes, 2 medianas y 4 chicas, significa algo, ¿no? O sea, no sé cuál era el método, si era una especie
de braille, no sé cómo será, pero ellos veían formas que les revelaban el futuro. ¿Saben ustedes? Un rey no iba a la guerra sin antes consultarlo con sus sabios. Un emperador no intentaba conquistar un lugar más allá de su imperio si antes no era consultado y a ver qué le decía la divinidad. Recuerden que cada uno tenía su divinidad distinta, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero nadie hacía ni daba un paso, sobre todo los reyes, sin antes a consultarlo con aquellos que le podían revelar qué es lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, otro medio preparado, Mariano. La hepatoscopía, empleo del hígado de animales, los cuales eran extraídos y observados. No sé qué es más feo si decirlo o hacerlo, ¿no? Creo que sí. Es raro el nombre. Pero ¿saben? Los adivinos que le quitaban la vida a un animal, lo abrían, le quitaban el hígado, abrían el hígado y según no sé qué era lo que veían, le podían decir si iban a salir victoriosos en la guerra o no. Primero y principal, estas actividades no es que dejaron de realizarse. Hay lugares que todavía se sigue practicando esto. Quizás vos conocés a alguien que lo esté practicando, ¿o no, Mariano? Y yo, Mati, me pongo a pensar, si lo llevamos a la actualidad, si lo llevamos a la hora, imagínate ahora vos que tenés que, antes de salir de tu casa, abrir un hígado, cortarlo y fijarte adentro, dependiendo de las manchas o cómo esté formada la parte de adentro, a ver si hoy capaz que no voy al trabajo, hoy capaz que no me conviene ir a estudiar, capaz que me quedo en casa. Es medio raro eso. Es como decir, a ver qué suerte tengo, ¿no? Y nosotros podemos hablar y estamos hablando acá del pasado, pero en la actualidad existe esto, de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿alguna vez escuchaste hablar o te quisieron leer lo que es la borra del café? Te preparás un café, lo tomás, y la forma que queda abajo de la taza, eso tiene una interpretación que te va a decir tu futuro. Otra cosa, por ejemplo, el tarot. Ir a un lugar donde comúnmente se lo conoce acá como tirar las cartas, ¿no? Con las cartas te dicen el futuro. Por ejemplo, también no sé si escucharon hablar del zodíaco. Si por ejemplo sos de una, ¿cómo se llama? Un signo. Si sos de un signo, pero tenés una ascendencia en tal lugar, entonces haces de tal manera. No, todavía no, porque la luna todavía no está en cierto lugar. Son todas creencias populares y hasta inclusive la suerte. No sé si escuchaste hablar alguna vez del mal de ojos, ¿no? No, sabes que me duele la cabeza, ¿no? Y capaz que estás ojeado. He escuchado que me dijeron, ¿no? Que por ejemplo, eso del ojeo es, por ejemplo, a mí me cae mal Mariano. Que no se lo vamos a decir, pero es verdad. Por ejemplo, a mí Mariano me cae mal, ¿no? Y yo quiero que él la pase mal. Entonces yo transmito mis energías negativas hacia él y él se empieza a sentir mal por consecuencia de lo que yo sentí. Eso es lo que en la creencia común se le dice estar ojeado, que también es una superstición. Todas estas supersticiones, ¿ustedes creen que es de Dios? ¿Ustedes creen que todo esto es para un cristiano? ¿Ustedes creen que siendo hijos de Dios podemos recurrir a estos lugares? ¿Ustedes creen que está bien como hijos de Dios dejarle el destino de mi vida, el futuro y creer a todas estas cosas? ¿O de dónde provienen? Es interesante entender. Dios le pidió a Abraham que salga de este lugar. Dios le pidió a Abraham que no se contamine con estas influencias. Y sin embargo, nosotros como hijos de Dios volvemos al lugar de donde Dios sacó a Abraham muchas veces, creyendo en estas cosas. Creyendo sobre todo que tienen más poder que hasta el mismo Dios inclusive. Intentamos darle tranquilidad a nuestro pensamiento con cosas que no son de Dios, cuando en realidad podemos encontrarle paz y seguridad a nuestra vida de rodillas y en comunión con Dios. Ahora, ¿cuál es el método? ¿La profecía o la adivinación para un hijo de Dios? Para entender el futuro estamos hablando, ¿eh? Fíjense lo que dice Deuteronomio 18 del 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquella nación. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación,
ni agorrero, ni el sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Bueno, más clarito, echémosle agua. Fíjense que dice, porque es abominación para con Jehová. ¿Qué es abominación para con Jehová? Todo el listado que tenemos atrás. Y si vamos a ver, por ejemplo, nosotros decimos, y no, ¿quién va a hacer? ¿Quién va a mandar a su hijo al fuego? Era una costumbre común en las religiones paganas. No, es una abominación hoy llevar a mi hijo a un ritual. Claro que sí. Pero fíjense que en el mismo listado está practicar adivinación, ir a alguien que consulte a los muertos, porque esto no es de Dios. Porque ya vamos a estudiar el estado de los muertos, ya estuvimos hablando un poco, tienen un programa especial sobre eso. Alguien que sea agorero o sortílego, esos son aquellos que a través de, por ejemplo, las runas, los dados, las cartas. Entonces, ¿es de Dios esto o no? Fíjense lo que sigue diciendo en el mismo Deuteronomio. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no me muera. Fíjense qué interesante porque hablábamos de Abraham y ahora estamos hablando de tiempo después. Ya el pueblo de Israel había sido liberado de su cautividad y estaban por entrar a la tierra prometida junto a Josué. Moisés estaba cerca, pero él no iba a entrar a la tierra prometida. Y fíjense que hay algo que le pide Dios exclusivamente a Moisés y a todo el pueblo. Perfecto serás delante de Dios. Porque estas naciones, esto que está a tu alrededor, suelen consultar a esta clase de personas. Suelen tener esta clase de creencias. Pero a vos no te lo permito, dice el Señor. Pero saben, hay algo interesante, porque acá remite a un lugar, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de mi Dios. ¿Saben cuándo pasó esto? Esto pasó en el mismo monte Sinaí. Cuando Dios se le quiso revelar a su pueblo, ¿sí?, a través de manera, podríamos decir, directa, y el pueblo le dijo a Moisés, no, que hable contigo y cuéntanos nosotros lo que te dice porque tenemos miedo. Está yendo a la raíz de su propia ley. O sea que creer y confiar, inclusive, hasta recién se me venía a la mente cuando uno utiliza esas cintitas rojas contra la envidia, ¿no, Mariano? Como que si esa cintita roja tuviera un poder, ¿no? Cada uno tiene su creencia, ¿no? Y no es por burlarnos de nadie, no es estar en contra de nadie, sino al contrario, es darle el conocimiento y entender que bíblicamente eso no es así. Bíblicamente, ¿cuál es la única manera en la que Dios nos revela y protege a su pueblo? A través del estudio de la Escritura y sus profetas. Porque fíjense qué interesante entender, el asunto de la vida eterna está acá. En quien vos deposites tu confianza es lo que va a determinar cuál va a ser tu futuro. Entonces, ¿qué mejor futuro asegurado que a los pies de Cristo? ¿Qué mejor que entender que Dios todo lo que hizo, lo hizo porque te ama y porque quiere lo mejor para vos? Entonces, ¿esas son costumbres que hay? Sí, claro. Lo escuchamos decir, sí, quizás muchas veces hasta lo practicamos sin darnos cuenta. Pero esto es un llamado a la reflexión. Esto es un llamado a pensar seriamente en las cosas que estamos haciendo, en aquello en lo que estamos participando. Porque, ¿saben? Ya vamos a estudiar en qué tiempo de la historia estamos viviendo. Pero tenemos que elegir. No va a estar para siempre la posibilidad de decidir. ¿Qué dice Pedro más adelante? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense qué bueno es entender de que en realidad la profecía fue dada, primero, para que tengamos seguridad, pero también dice para alumbrar en el lugar oscuro, para traer seguridad y paz en los lugares que hay angustia y miedo. Una de las mayores estrategias que utiliza Satanás para que no estudiemos estos libros es traernos justamente oscuridad y miedo. Creer que Daniel y Apocalipsis son libros oscuros, que las bestias que escuchamos sin entender qué representan son cosas que nos dan miedo. Y muchas veces dejamos de estudiar este libro no porque no tengamos interés, sino porque nos da miedo sin entrar en detalle. Y justamente eso es lo que tenemos que perder, el miedo a la palabra de Dios. Nada de lo que da el Señor y ni revela Él es para que nosotros tengamos miedo, al contrario, para que alumbre aquel lugar oscuro. Y sobre todo tenemos que entender que ninguna escritura es de interpretación privada. La profecía no es de interpretación privada. Si alguien te dice que sabe algo, pero que no lo puede compartir y por eso le tenés que hacer caso, no le creas. Si alguien tiene una interpretación de la profecía y esa interpretación no va acorde al resto de lo que dice la Biblia, tampoco es correcto. Eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces tenemos que entender que Dios nos reveló lo que iba a suceder por amor a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito principal de la profecía? ¿Qué dice Juan 13:19? Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ese mismo yo soy que estaba hablando ahí con esos discípulos era el mismo que se le había presentado en la zarza ardiente a Moisés. Os lo digo antes que suceda, dice Jesús mismo. Les dejé el libro de Daniel y el Apocalipsis. Cosas se cumplieron, cosas se van a cumplir. Pero saben, los digo y los muestro no para que se asusten, sino para que entiendan que quien sigue al control de la historia soy yo. Esto lo doy para que cuando titubees, para que cuando creas que no puedes salir adelante, para que cuando creas que la vida es difícil entiendas que yo sigo al control. Y si estoy al control de la historia, soy quien pone y quita reyes, soy quien controle la rotación de la tierra, la traslación, puedo controlar tu vida si lo permitís. ¿O no, Mariano? Tal cual. Algo, Mati, que pensando con estos versículos, es impresionante creo que el amor, ¿no? El amor de Dios hacia nosotros, porque mucha gente capaz que lo tiene a Dios como un Dios tirano, con un Dios de guerra, un Dios de maldad. Pero es tanto el amor que aún así nos reveló, ¿no? Desde ahora les digo para que cuando suceda creáis. O sea, ¿y qué mejor que dejarle a Dios nuestra vida, que Él guíe nuestro futuro, que ya lo conoce, que tiene los mejores planes, y antes de dejar en estas prácticas, ¿no?, de hoy en día? Depositemos esa confianza y esa seguridad en ese Dios que es un Dios de orden, un Dios de control, pero por sobre todo un Dios de amor, que aún así nos revela las cosas, nos muestra, para que nosotros estemos tranquilos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la manera de afrontar el futuro, el presente y lo que viene? A través del estudio de la palabra de Dios. Y justamente de eso queremos hablar ahora. Ya vimos qué era lo que Dios quería, qué era lo que no quería, pero dentro de las diferentes profecías que encontramos en la Biblia, es claro que a lo largo de la historia vamos a tener diferentes escuelas de interpretación, se les dice. O sea, podemos entender las profecías, una misma profecía puede ser interpretada de diferentes maneras. Y es lo que vamos a ver ahora y ver a cuál nosotros creemos que es la correcta y a la cual nos adherimos, ¿no? Entonces, la primera escuela se la conoce preterismo. ¿Pero qué significa eso, Mariano? Fundado por el jesuita Luis de Alcázar, 1554 a 1613. Las profecías hablan de eventos y enseñanzas que confinados al propio tiempo del profeta. Las profecías están confinadas al pasado y todos los eventos ocurren en el primer siglo de la era cristiana. Entonces podríamos decir que según esta escuela, fíjense que es fundada por un jesuita. Un jesuita era un obispo, ¿no?, de la Iglesia Católica que tenía esta rama. Es más,
Ustedes saben que quien hoy es el Papa, Francisco, argentino, él es jesuita. Así que viene, fíjense, desde cuándo este principio, ¿no? Ellos creen, los jesuitas, que, o sea, no todos los jesuitas van a esto, pero sí fue quien lo formó, que las profecías se cumplieron en el pasado. Todas tienen su aplicación. Por ejemplo, él dice que el cuerno pequeño que se engrandece, que va contra la nación y hace juicio, que ya lo vamos a estudiar, es en realidad el emperador Antíoco Epífanes, y esto sucedió en el siglo, aproximadamente en el siglo I a.C., en la guerra contra los macabeos y todas esas cosas. Siempre todo lo que va a estudiar en la profecía se cumple para el pasado. Nosotros no creemos que sea esta una manera correcta de abordar la profecía. Por ejemplo, tenemos otra. El futurismo, fundado por el jesuita Francisco de Rivera de 1537 al 1591, adoptado por diversos pastores y predicadores renombrados: Edward Irwin de 1792 a 1834, John Nelson Darby, Bill Graham, etc. Algunas profecías hallan su cumplimiento en el fin de los tiempos, antes de la venida de Cristo. Las profecías en torno a Israel han de cumplirse en Israel literal, mientras la iglesia es trasladada al cielo. Otros dicen, ¿no? Y generalmente el futurismo lo suele emplear aquellos que son todo el mundo evangélico, pentecostal también. Ellos dicen que las profecías en realidad no están en el pasado, sino que están en el futuro, ¿sí? Que no hay profecías, que ya vamos a estudiar después, condicionales e incondicionales, sino que todas se van a cumplir en un futuro pronto, previo a la segunda venida de Cristo. Quiere decir que todas las profecías que se encuentran desde Génesis a Apocalipsis se van a cumplir sí o sí. Y es más, las profecías del Antiguo Testamento, ¿sí?, de los profetas como Ezequiel, como Isaías, como Nahum, que hablaban del pueblo de Israel, se van a cumplir tiempito antes que Jesús venga por segunda vez. O sea que no queda nada sin cumplir. Nosotros tampoco adherimos a esta clase de interpretación, que es el futurismo, o también conocido como dispensacionalismo, que son dispensaciones, son periodos: inocencia, conciencia, gobierno, promesa, ley, gracia y reino. O sea, la historia se va cumpliendo por dispensaciones. Nosotros tampoco adherimos a esa interpretación. Después tenemos el idealismo. Mariano, ¿qué dice el idealismo? Las profecías no transmiten verdades sobre acontecimientos históricos, sino principios y verdades indicativas del modo de actuar de Dios en la historia. El intérprete debe buscar los valores envueltos en la profecía. Esto es, ninguna bestia representa ningún país, podríamos decir, ninguna estatua significa nada, sino al contrario, tenemos que encontrar. En realidad esto habla de una lucha interna entre el bien y el mal. No es que, por ejemplo, Miguel está peleando con el príncipe de Persia, que representan a alguien en particular, sino que es esa lucha que todos tenemos. Nada tiene una interpretación directa con lo real, podríamos decir. Eso es el idealismo. Nosotros tampoco creemos que esta es la forma correcta, porque toda profecía tiene su cumplimiento. Toda profecía, todo simbolismo significa algo. Y el último, y en el cual nosotros creemos que es la manera correcta de abordar una profecía, es la siguiente manera, que es la escuela historicista. Las profecías abarcan toda la historia de la humanidad. Desde el principio ha habido profecías que se han ido cumpliendo y aún quedan profecías por cumplirse. Exactamente. La escuela historicista, podríamos decir, es aquella que entiende que las profecías se cumplieron en el pasado, hay otras que se van a cumplir en el futuro y otras que se están cumpliendo hoy. Nosotros creemos que esta es una manera correcta de entender la Biblia. La profecía a lo largo de la historia. De Génesis a Apocalipsis, del Edén perdido al Edén restaurado, las profecías se cumplen en ese lapso de tiempo, ¿sí? Y no todas se van a cumplir. Hay profecías que fueron las en el pasado, por ejemplo las mesiánicas, profecías que ya se cumplieron, por ejemplo hasta 1844, que ya vimos, y todavía profecías que quedan por cumplirse. Entonces las profecías se cumplen a lo largo de la historia. Pero saben, dentro de las profecías tenemos dos clases, ¿sí? La primera, vamos a hablar de la profecía clásica
o profecía general? Mariano, ¿me querés describir lo que dice la profecía general o clásica? Dice, son acontecimientos presentes y del tiempo del fin entremezclados. La escatología es dentro de la historia, nacional, geopolítica, étnica. Hay algunos contrastes, el simbolismo es limitado e imaginaria realista. La base es la palabra del Señor más algunas visiones. Es condicional en función del pueblo. Y hay un salto profético que se lo conoce como el Día del Señor. Muy bien, ¿qué significa todo esto que acabamos de leer? ¿No? Porque son muchas palabras que suenan importantes, pero vamos a aplicarlo un poquito más a la realidad. Esta profecía se la conoce generalmente a las profecías hechas al pueblo de Israel. Profetas como hablábamos hoy, Nahum, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Zacarías, ahí hay que estudiar un poquito más en profundidad. Fíjense que generalmente son visiones que Dios le daba al mismo profeta y que generalmente se hablaban de ciudades específicas y que había simbolismos totalmente reales. Acá no hay cosas extrañas, diríamos. No hay mucho a la imaginación, es lo que el Señor le dijo y punto. Hay algo interesante. Son condicionales. Para que se cumplan tiene que haber una condición. Quiere decir que en el Antiguo Testamento, en profetas que mencionábamos recién, puede ser que haya profecías que se dieron a Israel que se cumplieron, sí. Que no se cumplieron, sí. Pero hay profecías que no se cumplieron en su tiempo y se van a cumplir en el futuro, no. No todas las profecías clásicas tuvieron su cumplimiento. Muchas, como Israel no obedeció, no se van a cumplir. Por otro lado, tenemos la profecía apocalíptica, Mariano. Son serie de acontecimientos históricos. La escatología proviene afuera de la historia, es el final universal. Los contrastes llamativos, el dualismo, el temporal, esta era, era futura, espacial, terrenal, celestial, ético, justos, malvados. El simbolismo es profuso y complejo. La base son visiones, sueños, interpretaciones e intérprete angélico. Es incondicional, ¿qué quiere decir? Acontecimientos humanos trazados por la voluntad divina con final positivo para el pueblo de Dios. Y tiene un panorama total de la historia. En la profecía clásica, el profeta ve los eventos entremezclados muchas veces. Sin embargo, cuando vamos a la profecía apocalíptica, ¿sí? Habla de la historia del mundo en general. Habla de la escatología, que ya vamos a estudiar qué es esto, porque seguramente lo escuchaste hablar. Y fíjense que hay contrastes muy llamativos entre lo que está ahora y lo porvenir. Entre lo justo y lo malvado, ¿no? Estos seres, diríamos, antagónicos, ¿no? Lo terrenal y lo celestial. Fíjense que hay simbolismos como, por ejemplo, animales que no existen realmente, que no podemos ver, sino empieza a describir el profeta y pone un poquito de acá, un poquito de allá y termina siendo una figura rara, que representa algo. Fíjense que hay algo interesante, pueden ser visiones, pueden ser sueños, pero hay algo especial. En una profecía apocalíptica siempre hay un intérprete celestial. Alguien del cielo le explica al profeta que ve su interpretación. Así que nada es al azar. Y sobre todo, y quiero recalcar esto, son profecías incondicionales. O sea, no importa lo que haga el pueblo, de lo que sea, no importa cómo se maneje la ciudad, las personas, nosotros, se van a cumplir. Pero sobre todo vamos a recalcar la parte donde hay un final positivo para el pueblo de Dios. Las profecías apocalípticas son incondicionales, pero para entender que al final de la historia, el pueblo de Dios, aquellos que siguen al Cordero, son los victoriosos. Es interesante entender esto porque lo que vamos a estudiar ahora, a ver Mariano, a ver si prestaste atención. Daniel y Apocalipsis, ¿dentro de qué clase de profecía están? Profecía apocalíptica. Está bien, entonces, a ver, Daniel y Apocalipsis. ¿Qué va a pasar entonces con las profecías? Dame algunas características de lo que va a pasar con Daniel y Apocalipsis. Y a ver, podríamos decir que lo que más resalto, hay un final positivo para el pueblo de Dios.
Va a haber figuras, va a haber un simbolismo que va a ser un poco confuso, pero tenemos que estudiar bien el trasfondo y qué significa cada símbolo para poder comprender bien la profecía. No es incondicional, es decir, se va a cumplir sin depender de lo que el pueblo en este caso, o nosotros, hagamos. Exactamente. Va por ese camino, ¿no? Exactamente, muy bien, tenés un 9.50. Vamos. Tenemos que entender que esto fue dado para que podamos entender que a pesar de todo, Dios sigue al control. Dios tiene el control de la historia. Entonces, como decíamos, tenemos dos tipos de profecías. La profecía clásica, donde hay una visión del pasado hacia el futuro, y una visión apocalíptica, donde el profeta ve la historia del costado. Acá hay condiciones y acá no. Lo más importante es que acá el pueblo de Dios siempre triunfa. Y esos son Daniel y Apocalipsis. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Mariano, te voy a pedir que me leas lo que dice Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de osos, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y eso ya lo estudiamos, ahora igual también lo vamos a estudiar, pero es un ejemplo esto de las visiones del profeta. Porque muchos dicen que Daniel tiene una cosa y Apocalipsis es otra, que hay que estudiar los libros por separado, que no tienen nada que ver. Cuando en realidad necesitamos de Apocalipsis para entender Daniel y a Daniel para entender Apocalipsis. Haciendo una alerta spoiler, vamos a ir al capítulo 7. Y saben, en Daniel 7, él podríamos decir que describe una serie de animales que ven y que representan y simbolizan la historia, ¿no? Y fíjense que ustedes ven que Daniel ve en este orden: el león, el oso, el leopardo y una bestia espantosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ve Daniel? Daniel ve un león seguido de un oso, seguido de un leopardo. Ya vimos que son en realidad poderes políticos, religiosos, que ya vamos a estudiar en profundidad. Pero fíjense que acá Juan describe una bestia, pero ¿en qué orden la ve? ¿Qué es lo primero que ve Mariano? Primero ve un leopardo. Después, el oso. Y por último, un león. Entonces, ¿es una cosa o la otra? Fíjense qué interesante, porque Daniel ve la historia desde su época, 600 aproximadamente antes de Cristo. Sin embargo, Juan la ve desde el año 90 aproximadamente después de Cristo. Las dos bestias están formadas por los mismos elementos. Dios describe la historia a través de los mismos símbolos, nada más que uno lo ve de atrás hacia adelante y otro lo ve, diríamos, con el diario de ayer. Los dos representan los mismos imperios, son influencias de los mismos gobernantes, es la misma historia. Así que quien te diga que Daniel no tiene nada que ver con Apocalipsis no está en lo correcto. Son libros que tienen que ser estudiados con más detenimiento juntos. Es ahora el momento, más que nunca, de estudiar estos libros en unicidad, podríamos decir. Y recién hablé de una palabra rara, Mariano. Claro, escatología. ¿Qué significa esta escatología? Escatología son aquellos eventos del fin del mundo. Punto. Si queremos hacernos los importantes cuando hablamos de la Biblia con alguien, pues no, porque en la escatología de la historia. Ahora sí, la realidad, la escatología es eventos que tienen que ver con el fin. Punto. ¿Dice algo la Biblia del fin? ¿Dice algo la ciencia del fin? Ambos hablan de la escatología. Pero vamos a ver las dos diferencias y sobre todo, lo más importante, entender el punto bíblico. Por ejemplo, ¿qué dice la ciencia, Mariano? Hay 10 amenazas que podrían destruir la humanidad según la ciencia. El cambio climático, la erosión de los telémoros, la pandemia viral, el terrorismo, la guerra nuclear, el impacto de un meteorito, los robots toman el mando, el bombardeo de rayos cósmicos por el estallido de una estrella, los supervolcanes y la Tierra engullida por un agujero negro. Interesante punto. Seguramente que leíste alguna noticia de esto. Seguramente escuchaste hablar del cambio climático, el calentamiento global, que va a venir a impactar un asteroide. Ya pasamos a las pandemias. Sí, las pandemias. Con esto de la inteligencia artificial, que los robots van a tomar el mando. Y en todos
En todo, fíjense que en todos estos puntos que recalca la ciencia, en ninguno hay un final feliz. En ninguno hay una esperanza. Ningún científico ve que esto puede ir a mejor en algún momento. Quiere decir que la escatología de la ciencia es totalmente desoladora, vacía, triste y sin sentido. Y saben, a veces nosotros sentimos que nuestra vida es desolada, vacía, triste y sin sentido. Pero el Señor hoy te quiere decir algo. Hey, cabezón, cabezona, te amo. El Señor hoy te quiere decir, el futuro está en mis manos, yo lo controlo. Y al final de la historia, el pueblo de Dios siempre vence. Y de eso se trata. Por ejemplo, Mariano, ¿qué dice ahí en la imagen? En el 2011 la NASA envió a Marte el Curiosity, el vehículo más pesado, 899 kilos, que nunca ha llegado a ese planeta. Aún está operativo y ha aportado las primeras evidencias de moléculas orgánicas en su anfitrión. Miren, en 2011. Hoy hablamos, por ejemplo, si ustedes leen las noticias, de que en Marte hay agua, de que en Marte hay cosas raras. Claro, como no le ven futuro a este mundo, la única solución es escaparnos del mundo y encontrar un planeta cercano que sea habitable. Pero díganme ustedes, ¿cómo hacemos para los billones que somos en la Tierra escaparnos a otro planeta cercano? ¿Cuánta esperanza hay? ¿Se dan cuenta que esta esperanza es para algunos pocos acaudalados? ¿Para unos pocos que tienen mucha plata y pueden pagar un viaje? ¿Se dan cuenta que esta esperanza no es para todos? Fíjense lo que dice el libro, uno de los diarios, perdón, en una de las noticias. El fin del mundo tendría fecha, la conclusión de un prestigioso estudio científico. Estudios científicos dicen, o sea, gastamos miles de millones de dólares en decir que vamos a morir. Interesante, ¿no? No es algo que se nos ocurre, que a nosotros nos parece o que es una locura. Por ejemplo, fíjense qué dice este diario. El fin del mundo ya tiene fecha. Estudio científico asegura que la cercanía del gran colapso mundial está más cerca de lo que se tenía previsto. Interesante, no es algo que a nosotros se nos ocurre decir, ¿eh? Fíjense que es todo lo que dicen los diarios, lo que hablan las personas. Decime vos si no lo pensaste alguna vez. Por ejemplo, ¿qué dice acá? Científicos descubren la fecha del fin del mundo y no falta mucho. ¿Y en cuál de todas estas noticias tenemos una noticia importante, esperanzadora? ¿Qué dice esta, Mariano? La Tierra entra hoy en números rojos al agotarse los recursos naturales para el 2022. Fíjense, a partir del 2022 estamos viviendo en rojo. Fíjense que Pablo dice que la Tierra aún gime. Es una realidad. Seamos conscientes. El planeta Tierra está en deterioro. Seamos conscientes, vamos hacia una realidad donde la moralidad cada vez es peor. Seamos conscientes, estamos viviendo en una sociedad donde los valores son cada vez una manera de cambio muy barata. Seamos realistas. Hay guerras, rumores de guerras, hay peleas, inclusive se está hablando de un montón de guerras, de un montón de misiles y de lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, la Biblia, ¿está en sintonía con la actualidad o no? Claro que sí. Saben, algunos, podríamos decir, artistas digitales, Mariano. Claro, artistas digitales. E inteligencia artificial, se imaginan el fin del mundo de diferentes maneras. Muchos dicen que va a haber un ataque que va a matar a todos los seres humanos y que no va a quedar nadie vivo y que todo lo que tenemos va a desaparecer. Hollywood habla de eso. Exactamente. ¿No? Apocalipsis zombies, por ejemplo, pestes que van a venir y van a arrasar con todo el mundo y solamente van a sobrevivir unos poquitos y vamos a tener que vivir en una tierra, la misma tierra pero posapocalíptica. Destrucción por todos lados, no va a haber agua potable para tomar. Inclusive otros hablan que va a haber una guerra, que va a ser guerras, ya no son guerras con misiles ni balas, sino son guerras químicas. Entonces entre países se van a atacar químicamente y ya no vamos a poder respirar el ambiente si no es con máscaras.
Otros hablan de que va a venir una invasión de seres extraterrestres, que los ovnis, que es más. Ustedes vieron que hace poquito en México, ¿no? Y la NASA misma dio la noticia de que realmente hubo contacto con seres extraterrestres y que eso existe. Nosotros ya sabemos de eso. Ahora, ¿te lo preguntaste alguna vez? ¿De dónde salieron esas cosas? Si son reales. Sabes que la Biblia tiene todas las respuestas. Y el libro de Daniel y Apocalipsis también. Y es lo que vamos a estudiar. Es por eso la importancia de este seminario. Es por eso la importancia de este sistema que tenemos ahora de estudio, donde ustedes nos van a poder hacer preguntas, vamos a responder a través de la Biblia la realidad de lo que está sucediendo hoy. Guerras con bombas atómicas. Fíjense que hoy en día nos peleamos, ¿no? A ver, podríamos decir quién tiene la bomba más grande. ¿Quién tiene la ojiva nuclear más potente? ¿Ustedes se dieron cuenta o son conscientes que estamos a la distancia de un botón de una guerra atómica? Porque a donde uno se le ocurrió apretar el botón de lanzar un misil, el resto va a ir se va a desencadenar. Y la verdad que nos suena muy alentador. Pero saben, Dios todavía retiene los vientos. A pesar de todo este caos, Dios todavía te está dando la oportunidad de poder elegir. Y no te estamos hablando acá de cosas futuristas, inimaginables. Estamos viviendo una realidad. Tampoco es la idea alarmarnos, ¿no? O sea, ser alarmista con causar desesperación y ansiedad, sino a ser realistas. Entender el tiempo en el que estamos viviendo. Entender de que Cristo está más cerca que antes, la historia lo dice. Yo no te puedo decir cuánto tiempo falta, pero sí te puedo decir que falta menos que antes. Sí te puedo decir que Cristo pronto va a venir. Otros hablan de inundaciones, que la tierra se va a inundar y el agua por el tema del calentamiento global, el hielo se va a derretir, etcétera, etcétera. Pero se dan cuenta que en el mundo solo encontramos malas noticias. El mundo que se desploma, un asteroide que va a caer y va a destruir la Tierra. Pero saben, en medio de todo este caos, en medio de todo este dolor, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y la escatología bíblica tiene que ver con este principio que es de retornar al origen. Esta imagen ya la vimos y ya la conocen y ya la vimos un montón de veces. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre permitió que el pecado entrara y creara en la línea eterna un paréntesis de temporalidad. Porque nosotros no fuimos creados para vivir, nacer, vivir y morir. Nosotros fuimos creados por el Señor para vivir eternamente. Y ese Edén que Jesús hizo para Adán y Eva y todos aquellos que descendieron, lamentablemente se corrompió por la presencia de Satanás. Todo lo que vos y yo hoy estamos viviendo no es por culpa de Dios. Es por consecuencia de la desobediencia y de la constante rebelión del pueblo hacia su Creador. De Dios. Esto se trata de Dios invitándonos a volver al origen. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de un Edén restaurado. Una tierra nueva. Donde ya no haya más llanto ni dolor. Donde ya no tengas que luchar con ninguna enfermedad, con ningún problema. ¿Qué es la escatología bíblica? La escatología bíblica, ¿qué es? Es qué va a pasar con nuestro futuro. ¿Y de qué habla Daniel y Apocalipsis de lo que va a pasar con nuestro futuro? Que este mundo pronto va a terminar. Que es momento de que empecemos a hacer las cosas bien. Que es momento de empezar a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y saben, quizás estamos hoy llorando la pérdida de un familiar. Quizás hoy estemos sufriendo alguna misma dolencia personal. Quizás te enteraste que tenés una enfermedad terminal. Quizás sabés que te queda poco tiempo con alguien. Pero dentro de poco Dios va a restaurar todo a sus planes principales. Dios nos va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no va a haber más llanto, donde no va a haber más dolor,
donde ya no tengamos que luchar con ninguna de esto que hoy nos hace sufrir, donde esas enfermedades que hoy no te dejan vivir en paz no van a existir más, porque ese cuerpo lleno de corrupción se va a vestir de incorrupción, porque Cristo te va a volver a reencontrar con ese familiar que vos perdiste, porque tu futuro está asegurado en el Señor y solo en el Señor, porque ese Cristo que viene tejiendo los hilos de la historia a lo largo y a lo ancho del mundo desde la caída, pronto va a restaurar todo al plan original, donde vas a volver a ser vas a empezar a ser lo que nunca fuiste, un hijo de Dios, amado y perfecto corporalmente. Estas células que se deterioran se van a convertir en células inmortales por el Señor. Y vamos a recorrer los diferentes lugares del universo donde vamos a poder charlar con el Señor cara a cara, donde ya esa lágrima de tristeza que corren por tus mejillas no van a suceder más, donde todo eso que vos creés que no servís, que tu pasado no te deja avanzar, no va a existir más. Dios te va a dar un lugar donde podás vivir plenamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga la oportunidad de, a pesar de fallar, de a pesar de ser un ser imperfecto, pronto reencontrarse con su Creador, pronto restaurar todo a la armonía del universo. Y el universo va a declarar en una sola nota que Dios es amor. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de escatología preferís? ¿La de la ciencia o la escatología bíblica? Donde tenemos una hermosísima esperanza, como estuvo explicando Mati. Muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos en este programa. Llega a su finalización, pero te invito a que si querés aceptar las bases y condiciones para poder comprender y seguir abordando este libro, que te puedas suscribir al canal, que muy pronto vamos a seguir con esta hermosa temática y aprender más sobre las maravillas del libro de Daniel. Muchísimas gracias a todos y espero que Dios los bendiga mucho.